mis corazones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy su amiga Lupita del canal Lo que calla el corazón. En este canal contamos historias que no son mías, historias que son de seguidores, historias de la vida real. Si tú tienes alguna historia que quieras que yo cuente por ti, mándala aquí al correo que dejaré aquí en la pantalla y yo con mucho gusto contaré tu historia. Puede ser anónima si tú gustas. Bueno, sin más, comencemos con la historia del día de hoy. Hola. Yo desde los 15 años empecé a trabajar, no porque tuviéramos necesidad, no, mis papás nos daban todo lo que más podían, eso no era el caso. Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho tener dinero mío para poder invitarle a mis hermanitos cosas, dulces, poder invitarles a mis papás también cosas de la tienda. No sé, pero a mí siempre me gustaba tener dinero mío en mi bolsita. Yo tenía una bolsita rosita que me habían regalado en Navidad y yo ahí guardaba todo mi dinerito. ¿En qué trabajaba? Pues yo ayudaba a una vecinita que tenía un puesto de postres y vendía garnachas. Garnachas aquí en México son sopes, quesadillas, pambazos, todo ese tipo de comida así de calle, ella vendía. Entonces yo le ayudaba a atender el puesto de postres. Esto era solo los fines de semana y mis papás estaban de acuerdo, pues llevaban muy buena relación con la vecina y sabían que ya a mí me gustaba mucho trabajar. Entonces pues yo iba y le ayudaba. Yo era muy buena estudiante, sí me gustaba estudiar, tenía buenas notas. Desde muy niña me di cuenta que no me gustaría trabajar en una oficina todo el tiempo y 8 horas y todo el trayecto y todo lo pesado que yo veía que pasaban a veces mis familiares. De hecho, mi papá trabajaba en una oficina, pero me gustaba cumplir en la escuela, tenía muy buenas calificaciones. Entonces, pues yo así era. A mí me gustaba mucho tener dinero propio y todo. Yo soñaba que cuando fuera grande yo iba a ser dueña de grandes empresas, iba a tener negocios, iba a tener muchos empleados. Yo creo que todo esto se despertó porque mi papá tenía un compadre, ¿sí? Gracias al compadre de mi papá, yo tenía todas esas fantasías de niña. Lo que pasa es que el compadre de mi papá iba muy seguido a la casa. Que los fines de semana casi siempre estaba ahí en casa y mientras ellos se tomaban unas frías, pues se ponían a platicar. Yo nada más me sentaba ahí cerquita de ellos y escuchaba sus pláticas. Este compadre siempre le platicaba a mi papá sus grandes proyectos y todos los negocios que hacía. Él era un hombre emprendedor, sí. Este señor, a pesar de no tener tantos estudios, no sé cómo le hacía, pero siempre el negocio que hacía, negocio que le salía bien. Un día llega y le cuenta: no, compadre, ¿qué cree que hice? Me compré 2 terrenos, me los dieron bien baratos, porque hablaba así bien chistoso. Me los dieron bien baratos, dice, y va a ver, voy a construir ahí unos departamentos para rentar, dice, ya vi hasta el arquitecto, ya los vamos a diseñar, porque voy a hacer 6 departamentos en cada terreno, compadre, ya están las medidas y todo. Y le decía, y compré 2 carritos, compadre, también para meterlos de taxi. Ya le eché el ojo a una camioneta que la voy a meter para el reparto. Y así hablaba bien chistoso. No sé de dónde era, de qué estado era de la República, pero hablaba muy gracioso. A mí me encantaba. Ese hombre era muy agradable. Y mi papá se embobaba con las historias que le contaba y mi papá siempre lo apoyaba. Sí, compadre, échele ganas, va a ver, y lo que le pueda ayudar y todo. Eran muy buenos amigos y se apoyaban mutuamente. Entonces yo los escuchaba y yo tenía la imaginación bien despierta desde niña. Así es que yo ya me imaginaba los grandes edificios del compadre y los taxis y repartiendo cosas en su gran camioneta que se iba a comprar. Todo lo que él contaba yo me lo imaginaba y a mí me encantaba escuchar esas pláticas. Yo decía, yo voy a ser como el compadre cuando sea grande. Y así crecí, vendiendo todo tipo de cosas en la escuela. Vendía gomas de borrar, plumas, llaveros, dulces, peluches, o sea, todo lo que se pudiera vender yo lo vendía. En ese tiempo permitían eso los profesores, permitían que los niños hicieran ahí sus vendimias, claro, que no fueran tan expuestas, ¿verdad? Nada más así bajita al agua, vendíamos, pues muchos niños vendían cosas, otros vendían libretitas y colores y así. Eso era muy bueno porque impulsaban a que los niños fueran emprendedores y supieran administrar dinero y manejarlo. Yo todo esto lo hacía con ayuda de mi mamá. Mi mamá siempre me apoyaba. Ella era la que me decía, mira mi amor, tú si vendes una gomita tienes que guardar para volver a invertir. Entonces yo todo lo que vendía pues lo guardaba en mi bolsita, esa bolsita que les platico donde guardaba mi dinero, y ahí guardaba todo.
y volvía a reinvertir pues para comprar cosas novedosas, porque a veces pues ya se aburrían de las gomas o ya se aburrían de las plumas o ya querían otro tipo de dulces. Entonces yo iba variándole, ¿verdad? Y eso a mí me encantaba hacerlo. Mi mamá siempre era la que me acompañaba a comprar y me decía, mira, estos dulces están chiquitos pero están baratos y los puedes dar a tanto y le doblas el dinero. O sea, también mi mamá tenía un poco de ese espíritu emprendedor, así es que pues ella me apoyaba siempre en todo. Ya después fui creciendo y salí del bachilleres y entré a la universidad. En el bachilleres también vendía cosas, ya eran cosas más grandes, para niños más grandes, pero también vendía. Entonces cuando ya entré a la universidad, pues yo ya no vendí mucho porque allí en esa escuela no lo permitían, porque había cooperativa y había gente que vendía ahí todo, había una tipo como papelería grande, o sea, encontrabas de todo en la uni. Ahí fue donde conocí al que después fue mi esposo. Pues sí, me enamoré en la universidad. Ahí encontré a un hombre maravilloso que desde que lo vi me encantó. Platicábamos mucho, nos hicimos novios. Ya para mediados de la carrera me propone matrimonio y yo pues encantada. Pero la idea que yo tenía era que yo me iba a casar hasta terminando la carrera. Pues no, ya no nos aguantamos y quisimos casarnos, lo platicamos con su familia, con la mía y todos estaban encantados, pues a mí me adoraban en su familia y viceversa, a él lo querían mucho en la mía. Entonces nos casamos y habíamos dicho que no íbamos a tener hijos hasta terminar la carrera, entonces pues nos cuidábamos y todo. Resulta que pasa unos meses, como 6 meses ya que vivíamos juntos. Él tenía un trabajo de medio tiempo, a él le encantaba todo lo que era tecnología, computadoras y todo. Él estaba estudiando programación y sistemas, algo así de computadoras que yo no entiendo, y yo estaba estudiando contabilidad. Pues sí, porque a mí me gustaba manejar el dinero, ¿no? Entonces esa era la carrera perfecta para mí. Él trabajaba y con ese dinero que él trabajaba y que él ganaba nos alcanzaba perfecto para vivir bien. Entonces mis papás nos apoyaban, también sus papás, ¿verdad? En cosas de la casa, pero él cubría gran parte de los gastos de la casa, entonces todo estaba perfecto. Después de como 6 meses de casados, él empezó a cambiar. Yo empecé a notar su cambio, era muy sutil, pero sí me di cuenta que él estaba cambiando. Se volvió un poco más frío, más distante, ya no era tan amoroso, pero noté unos tintes de machismo. Como que era de haz esto y haz lo otro y de acá y haces esto, o sea, como que no me proponía hacer las cosas, sino como que me las mandaba, como que me decía, esa ropa no me gusta, no te la pongas. Lo empecé a sentir celoso, más celoso que de lo normal, que no debería ser normal, pero sí lo empecé a sentir más celoso. Y me decía, con esa ropa no sales, o ¿por qué vas a ir vestida así? Esta amiga sí me gusta, esta no. Detalles así que antes no había hecho ni de novios, ni de los primeros meses de casados. Entonces empecé a sentir que empezó a cambiar poco a poco, pero sí me di cuenta. Cada vez era más marcado los celos, más marcado ese tonito que tenía de mandarme las cosas, no de preguntarme o consultarme, sino como ordenando. Él cada vez empezó a llegar más tarde, más como de malas, muy cansado. Así es que él llegaba, cenaba, se ponía a ver la tele, jugaba un poco con el niño y se metía al cuarto. Mientras yo me quedaba en la cocina, limpiando, lavando los trastes, preparando al niño, bañándolo para dormir y así. Ya cuando entraba yo al cuarto, el señor ya estaba dormido. O sea que ya casi intimidad ni teníamos. Nuestra vida se empezó a volver muy monótona, con una rutina muy pesada. Yo ya no me sentía feliz. Así que una tarde yo le propongo que quiero vender cosas, aunque sea por catálogo o afuera de la casa, una mesita, vender lo que sea, pero yo quería vender algo. ¿Por qué? Porque yo le tenía que pedir dinero a él hasta para un chicle. Yo no podía comprar nada sin pedírselo a él. A veces yo veía cosas bonitas en internet como para mi hijo y tenía que enseñarle, mostrarle, enseñarle el precio, convencerlo de que me diera para comprarlo, y yo no me sentía bien porque me daba
cosa, me daba, no miedo, pero era una sensación rara el tener que pedirle dinero, el tener que decirle, ¿sabes qué? ¿Me das para toallas? ¿Me das para ropa interior? ¿Me das para esto? Todo se lo tenía que consultar. Él hacía una lista, o juntos hacíamos una lista de la despensa, de lo que se tenía que comprar para el mandado, y él decía, esto sí, esto no, esto está de más, esto no se consume, cosas así. Entonces, para mí era muy pesado. Cuando yo le propongo que yo quiero vender algo, pues sí, mi espíritu emprendedor ahí estaba y ahí seguía. Entonces yo quería tener dinero mío, como cuando era niña, para poder comprarle las cosas que mi hijo necesitara o que se me antojaban a mí, o hasta para él regalarle algo, poder, no sé, quería ser libre económicamente vendiendo algo. Y él me dijo, sí, seguramente has de querer andar en la calle, eso es lo que te gusta, quieres provocar a los hombres, seguramente ya me estás engañando. Me hacía insultos bajita la mano, pasivo-agresivos, y yo, pues yo no quería pelear con él, yo sí estaba muy enamorada de él, entonces yo accedía a todo lo que él decía. Dije, bueno, pues entonces no vendo nada y aquí me quedo. Para él era su alegría que yo estuviera en casa, atendiendo a mi hijo, haciendo las labores del hogar y estando ahí, ¿sí? No me ponía candado en la puerta porque ya hubiera sido mucho, pero siempre estaba pendiente de que yo estuviera en casa. Tenía yo mi celular y teníamos un teléfono en casa, pues siempre me marcaba al de la casa cuando quería comunicarse conmigo o quería saber si yo estaba ahí. Entonces yo tenía que estar siempre en casa. Si tenía que salir a comprar algo, tenía que avisarle, mandarle un mensaje. Voy de salida al centro a comprar algo, o a la tienda, o a Walmart o algo, y él me checaba el tiempo. Me decía, ok, te hablo en 20 minutos, te hablo en 1 hora en lo que regresas. O sea, quería saber que estaba yo ahí. Se empezó a volver muy, muy pesado. Sus cambios fueron cada vez más extremos, cada vez se acercaba menos a mí. Yo, por la depresión, empecé a comer más. Empecé a subir de peso, ya no me maquillaba, ya no me vestía. A veces estaba todo el día en pijama y solamente cuando él iba a llegar medio me ponía algo decente, me agarraba el cabello y lo esperaba para atenderlo. Mi depresión iba cada vez más alto. Con mi hijo no. Con mi hijo seguía yo siendo la mamá amorosa, jugaba con él y todo, pero mientras era con él. Cuando yo estaba sola, que él estaba en la escuela, o que se dormía su siesta, o lo que fuera, mi grado de depresión era tremendo. Yo ya no podía más. Empezó a salir solo a fiestas, a reuniones, y yo le decía, llévame contigo, pues para distraerme. Mira, es que estoy todo el día en la casa, ya me enfado. Y él me decía, ¿cómo crees que te voy a llevar? Mírate cómo estás. Ya estás vieja, ya estás gorda, mira, ni te arreglas. Mira esa ropa que traes, o sea, pareces pordiosera. Sus insultos iban cada vez más en aumento. Pues yo trataba de no pelear y decir, bueno, aquí estoy con mi hijo, y era lo que me llenaba. Hasta que un día sucede lo que casi siempre sucede en estos casos. Me di cuenta de que me engañaba. ¿Que cómo me di cuenta? Porque ella tuvo el descaro de mandarme un mensaje donde me decía todo, que él era de ella y que finalmente me iba a dejar a mí. Yo no sé cómo supo mi número, no sé si él se lo dio, no sé. La cosa es que yo quise comunicarme ese número y ese número no existía. Entonces me imagino que compró un chip solo para molestarme. Yo pasé muchos días así, no le reclamé porque no le vi sentido, era como darle gusto a la tipa esta. No sé si sentía miedo de enfrentarlo, de perderlo, no sé. Pero pasando como un mes aproximadamente, en una plática que tuvimos, él se alteró, yo me alteré y le dije, ya sé todo, sé que me engañas. Fue una discusión un poco fuerte y todo. Al final de la discusión reconoció que sí. Y me dijo, sí, reconozco, sí ando con ella. Y sí te dijo eso y sí es verdad. Y me volvió a repetir que porque yo estaba gorda, fea, que ya no era divertida, que ya no tenía bonito cuerpo, que cada vez estaba más amargada. Fue un golpe muy duro, muy fuerte.
Yo solo me quedé callada y me dediqué a llorar por muchos días. Lloraba y lloraba y lloraba. Y yo no me veía sin él. Pues él era el proveedor de la familia. Yo relativamente no sabía hacer nada. O eso creía yo. Eso me había hecho creer él. Que yo no servía para nada, porque eso sí me lo decía. El día que tú no estés conmigo, te mueres de hambre, porque tú no sirves para nada. Ni acabaste la carrera. Eran unas palabras muy duras de alguien que dice amarte o que decía amarte y alguien a quien amas. Así es que decidí quedarme callada. Pasó el tiempo, pasaron aproximadamente 2 meses después de que le reclamé. Y un día de la nada llega y me pide el divorcio. Yo sentía que se me caía el mundo encima porque decía, ¿cómo el divorcio? O sea, y el niño y yo, y me daba vueltas la cabeza, yo no sabía procesar esa petición de divorcio. Así es que dividimos todo, me dejó la casa y él se fue. Él se fue, arregló todo para darle pensión al niño. Hasta eso, pues fue buen padre porque con el niño nunca se metía y sí lo cuidaba bien, sí lo trataba bien. Y se preocupó por su pensión, entonces daba la pensión. Yo me caí en un hoyo profundo de depresión, yo no podía salir. Llevaba a mi hijo a la escuela, me regresaba y me acostaba a dormir hasta que tenía que volver a ir por él. Compraba comida hecha, no tenía ganas de nada. De nada, de nada. Yo cada vez me sentía más y más deprimida, más hundida, más triste. Yo no sabía cómo salir de eso. Y es que él me decía que se había enamorado perdidamente de la compañera del trabajo. Ella sí era divertida, era agradable, sociable, tenía bonito cuerpo, era inteligente, tenía carrera, trabajaba. Era un estuche de monerías. Todo mi mundo se había acabado, me reprochaba a mí misma todo el tiempo perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué fallé? La frase que todas decimos, ¿en qué fallé? Yo no había fallado en nada. Simplemente que él era un egocéntrico narcisista y quería todo para él. Así pasó un año. Un año en la que intenté salir adelante, intenté ir a terapia, pero no me sirvió. Mi depresión era más fuerte, me justificaba y me injustificaba de las cosas que había hecho mal, las que había hecho bien y no habían sido valoradas. Fue muy difícil. Pasó un año así y una noche soñé con mi papá. Lo soñé platicando con su compadre, en esas largas pláticas donde hacían proyectos y el compadre hacía sus grandes castillos en el aire y visualizaba yo cada detalle de lo que él platicaba y contaba historias y decía cómo él se iba a ser millonario haciendo negocios y que él nunca iba a ser empleado y trabajar por los sueños de otras personas y ganar sueldos mínimos o sueldos muy bajos. Lo soñé tal y cual era cuando yo era niña. Y yo volví a ser esa niña, viviendo sus sueños de ese señor tan admirable. Cuando desperté, sentía yo una paz en mi corazón, sentía como que el aire entraba libremente a mis pulmones, me sentí diferente. Porque dije, claro, esa soy yo, esa niña que estaba en ese sueño, esa niña que visualizaba muchas cosas y quería tener grandes empresas y negocios. Y hagan de cuenta que me dieron un golpe en la nuca y desperté. Desperté y dije, claro, no voy a dejarme caer, tengo por quién luchar. Me levanté y me miré al espejo. Y fue donde dije que no. No podía yo seguir hundida en ese hoyo de depresión. Y me miré tal cual era en ese momento. No era la jovencita de la universidad con un cuerpazo, un cabello hermoso, una piel tersa. No, la depresión había hecho de las suyas en mí. Pero yo podía salir adelante. Así es que en ese momento fui por mi hijo a la escuela, regresamos a casa y me puse a investigar qué negocios podría yo hacer con poco dinero. Pues sí, vendí las pocas cosas de valor que tenía,
Ajá, que no eran muchas, tampoco eran pocas, pero sí eran valiosas. Entonces junté un poco de dinero, compré cosas para revender. Me abrí una tiendita virtual y empecé a hacer publicidad, saqué fotos bonitas, hice promociones, me empecé a dar a conocer, iba y entregaba mis productos, iba y compraba más y volvía a hacer publicidad mientras mi hijo estaba en la escuela, y así empezó todo. Empecé a sentir esa energía nuevamente de mujer, de emprendedora, de alma de tiburón, y empecé a resurgir de las cenizas, porque yo sentía que yo un día de esos no iba a volver a despertar. Empecé a sentirme viva, empecé a sentir esa energía, esa proyección. Sí, claro, eso soy yo. Pues empecé a juntar dinero de las ventas, con lo poco que su papá de mi hijo me daba. La cosa es que empecé a juntar y al cabo de un año me compré un carro y lo metí en la plataforma. Ajá, en esa que están pensando, en una plataforma para conductores. Conseguí un buen chofer, él es el que ha manejado ese carro hasta ahorita, y con lo de las ventas empecé a juntar dinero. Yo dije, algún día tiene que salir de aquí para otro carrito. Pues lo que pasó fue que con lo que juntaba del carro y lo que juntaba de las ventas, encontré la oportunidad de mi vida. Sí, me pasó igual que al compadre. Encontré un terreno cerca de donde yo vivía que lo estaban vendiendo, porque los dueños se fueron para el otro mundo y sus hijos no querían hacerse cargo de ese terreno. Ellos tenían sus casas ya muy hermosas y grandes y ya decían construir de nuevo, no, y no quisieron. Entonces compré ese terreno y voy a hacer en mi vida el sueño que tenía el compadre de mi papá. Empecé a construir, ya tengo los cimientos y al cabo de medio año más me compré otro carrito, también lo metí a la plataforma y así voy. Voy paso de tortuga, 2 pasos adelante, 1 atrás, pero vamos. Ahí vamos, mi hijo y yo estamos muy felices. Hemos salido de vacaciones, son vacaciones baratas y cortitas, pero yo sé que algún día voy a poderle darle unas vacaciones muy bonitas a mi hijo y a mí también. Que si he tenido noviecitos, pues sí he tenido algunos noviecillos por ahí, nada serio, pero creo que a los hombres les espantan las mujeres emprendedoras. Las mujeres triunfadoras no les gustan. Ellos quieren ser los que tomen el control y en este caso conmigo no va a volver a pasar. Algunos otros pues solo se quieren aprovechar, pues creen que tengo mucho dinero porque ven que tengo el terreno ahí construyéndose y mi hijo y yo andamos bien vestidos y arregladitos y todo. Y sí, se han querido aprovechar, entonces no, por el momento no quiero enfocarme en eso, quiero enfocarme en construir mis sueños, en hacer más cosas, comprar a lo mejor otro terreno, una casa más grande, no sé, comprar más carros, no sé qué venga después, pero por el momento estoy feliz, voy por más cosas. Quiero platicarles que mi hijo ahorita ya tiene 11 años y él también le gusta vender cosas. No, él vende lo mismo, cuadernitos, libretitas, plumones, esos de moda que cambian de color y que te hacen unas letras bien bonitas porque traen las puntas anchas. Vende cositas de estos del Dragon Ball y que están de moda y todo. Y vende afuera de la escuela. Ahorita ya no permiten vender adentro, pero se espera la salida y ahí les vende a todos sus compañeros. Estoy muy orgullosa de mi hijo porque creo que él también sacó ese espíritu emprendedor de la familia. Pues yo feliz con mi hijo, apoyándolo igual como mi mamá me apoyó a mí. Y creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino, yo ya no me siento deprimida nunca, siempre tengo la cabeza ocupada en algo, con más ideas, proyecciones, me informo en internet de cosas como invertir el dinero y pues ahí la llevo, yo me siento feliz. Creo que lo que siempre le voy a agradecer al papá de mi hijo, a mi ex, es que nos haya abandonado por otra, de verdad que sí. Creo que si yo hubiera seguido con él en este momento, yo no sé qué sería de mi vida porque pues ya pasaron muchos años y quiero platicarles que yo me siento muy bien. Y déjenme les cuento que ahorita que les platico esto ya tengo un cuerpazo, mi cabello hermoso, mi piel hermosa. ¿Por qué?
porque empecé a hacer ejercicio, a alimentarme bien, ya no tengo depresión, salgo con la familia, con mi hijo, vamos de paseo, me divierto, estoy feliz. Y esa felicidad se nota en mi mirada. Ya mi mirada no está triste ni gris, mi mirada brilla. Su papá de mi hijo lo visita, sí lo visita y pues nota algunos cambios. Él se ha dado cuenta de que ya estamos mejor, pero él cree que es por las ventas. Y yo no le quiero decir que tengo los carros, que tengo los autos de plataforma, ni le quiero contar, ni quiero que se entere de los departamentos que voy a construir, no, porque la verdad es que no quiero nubes grises en mi cielo azul. Y yo les cuento esto con mucha emoción y con todo el amor del mundo, porque si yo pude, tú puedes. Porque no podemos permitir que alguien derrumbe nuestros sueños, sea por amor o lo que sea. Yo tengo una amiga que quiero mucho y a ella le fue algo parecido como a mi historia, pero ella sigue ahí. Ella ya está enferma, ya tiene diabetes, está enferma del hígado, de la tiroides, pero todas esas enfermedades han sido causadas por la depresión, por los maltratos de su marido, por los maltratos de sus hijos, porque ella ya tiene hijos grandes. Entonces, yo escribí estas líneas porque quiero que se den cuenta que nuestra alegría es de adentro hacia afuera, que la salud es de adentro hacia afuera, de lo que traemos en el corazón, en el alma, y que si tú estás feliz, todo se te pinta de 1000 colores, todo es bonito, todo se puede lograr, y que si un hombre dice amarte, no puede limitarte a sus deseos. Y pues sí, no quepo de alegría de saber que salí de esa relación, que salí de esa depresión y que ahora me encuentro muy bien, muy feliz, con muchos sueños, muchas ilusiones, muchas esperanzas, y que sí, tal vez algún día vuelva yo a platicar en este canal cómo me está yendo y cuántos departamentos ya tengo y qué otros negocios emprendí. Bueno, pues muchas gracias por escuchar mi historia, espero que les haya servido de algo. Bueno, mis amores, pues esta ha sido la historia del día de hoy. Qué bonita historia, tuvo de todo. Y sí, pensé que iba a terminar en drama, pero de verdad, qué alegría por la amiga que mandó esta historia. Y qué felicidad me da saber que ya estás bien y que vas en buen camino. Espero que algún día puedas contarnos la segunda parte de esta historia y nos digas cuántos departamentos o cuántos edificios ya tienes, amiga. Muchas gracias por confiar en mí para contar tu historia. Bueno, mis corazones, pues espero que nos haya servido a todos esta hermosa historia y que no permitamos que limite nuestros sueños. Bueno, y si tú tienes una historia que contar, déjame aquí, al correo que aparecerá aquí en la pantalla. Yo con mucho gusto la contaré por ti. Espero que les haya gustado esta historia. Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Y si ya llegaste hasta aquí y te gustó la historia o te gustan las historias del canal, que hay muchas muy buenas, espero que me dejes un dedito arriba, un comentario, que compartas este canal, que me apoyes a que cada día seamos más. Suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subo una nueva historia y vengas corriendo a escucharla. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, mis corazones, y nos vemos en la próxima historia. Chao, chao.